Entonces, lo primero que quiero es dar las gracias también por la invitación a una universidad que no es mi casa, pero cada vez la siento más así, aunque Carlos no quiera. Pero lo segundo es precisar que fui invitado acá, creo, única y exclusivamente por mi cargo, porque no tengo la experticia técnica que tiene nadie más acá, no la tengo, y tal vez porque tengo corbata roja, no hay más que decir. Pero como, de todas maneras, como el doctor Castro lo dijo, quiero dejar claro pues, que no hablo desde la Procuraduría o algo así, sino hablo y quisiera hacer el esfuerzo de hablar desde el mero sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, lo primero es claramente que son condicionamientos, y en esa línea, como lo han sugerido algunos, veo que hay acá una postura de la Corte, hay una postura acá del gobierno, hay posturas académicas por ahí en todos lados, pero yo quisiera contarles una anécdota. Estando en la primera audiencia del Marco Jurídico para la Paz, que fue el presidente, el fiscal, el procurador, todos los magistrados de la Corte estaban ahí, la Corte de Justicia, etc. Y cuando salí de la audiencia, que pensaba que estaba pasando más importante del mundo, me di cuenta que la gente en la séptima estaba envolviéndose los zapatos, comprando pan en la panadería, montando en bus. Y me di cuenta, contrasté eso con la conferencia que dio de más de una hora el señor fiscal general de la Nación explicando de dónde había salido del Tribunal Constitucional Alemán la teoría de la ponderación. Entonces yo pienso que si vamos a hablar del proceso de paz, yo pienso, Daniel Balcázar piensa en, ejemplo, una señora a la que le mataron sus 4 hijos. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿será que vamos a explicar a la señora la teoría de la ponderación? Entonces, si hablamos desde el punto de vista constitucional sobre la sentencia, la Corte hizo muchas cosas que no podía hacer, que nadie esperaba que hiciera y que, sobre las que no podíamos opinar porque nunca había hecho. Primero, la Corte, como bien nos decían, hizo integración normativa y se refirió no solamente a las expresiones demandadas, que eran los criterios de selección para la priorización e investigación, para investigar, decir que investigar o no, eso lo demandaba el inciso 4 del artículo 1. La Corte hizo integración normativa y decidió pronunciar sobre todo el artículo 4. Ahí ya mató la intervención de todo el mundo, porque los demás no opinamos de eso. 2. La Corte hizo ponderación, o sea, al analizar una norma constitucional decidió ponderar, y ahí claramente ya raya en lo ilógico la teoría de la sustitución de la Constitución, porque obviamente una ponderación no es un juicio de competencia, sino es un juicio material. La Corte, al hacer ese juicio material, cambió el marco jurídico, y ahí tengo que advertir, el marco jurídico es otro, y es tan otro que así lo interpretan no solamente los magistrados de la propia Corte, sino así lo interpreta la Corte Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo el mundo sabe el marco jurídico de la paz es otro, es otro mejor, en mi opinión, pero es otro. Pero aquí agrego, entre paréntesis, una cosita. Por si acaso, ese no va a ser el marco jurídico para la paz. Recuerden ustedes que el último punto de las negociaciones de La Habana, ahora sabemos que va Timochenko, lo último que están negociando es cómo se van a refrendar, y la refrendación supone reforma constitucional. O sea que el marco jurídico constitucional no es el del acto legislativo según 2012, es el que se acuerda en La Habana, ese es el marco jurídico que va a haber al final. Y la Corte, además, al hacer ese análisis material, hizo una cantidad de cosas que no puede hacer, porque hizo decir al marco jurídico cosas que no dice, interpretó cosas que el marco jurídico claramente no dice, le agregó cosas, como por ejemplo, estoy de acuerdo, doctor Castro, es muy bueno, pero todo ese procedimiento de que las víctimas pueden participar, etcétera, pues eso no está en el marco jurídico, y son normas que la Corte fijó en palabras de la propia Corte para que el marco jurídico no fuera inconstitucional. Es decir, es tan evidentemente contrario el marco jurídico a los tratados internacionales de derechos humanos, a lo que la Corte siempre había dicho en su jurisprudencia sobre justicia transicional, que por lo cual al procurador la jurisprudencia es extensa y desde hace muchos años, que la Corte tuvo que salvar el marco jurídico, y para salvarlo tuvo que cambiar su sentido, ampliar su sentido, reducir el sentido de las palabras o cambiar la lógica evidente
de las palabras, y aún así tenemos a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a una fiscal de la Corte Penal Internacional diciéndonos eso va en contra del Estatuto de Roma, eso va en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa creo que es la verdad, digamos. Creo que es otro marco jurídico que igual no va a ser marco jurídico definitivo, pero que para esta maestría, digamos, que convoca este panel, me parece que es muy importante decir una última cosa, y es: nadie ha advertido lo grave que es que esos condicionamientos se hayan hecho atendiendo a la jurisprudencia o los tratados internacionales de derechos humanos. Y es muy grave, y voy a decir por qué. Porque con eso no solamente se hace más poderosa la justicia internacional, con eso se hace más poderoso al Ejecutivo, porque el Ejecutivo puede denunciar los tratados, como no puede denunciar las normas de la Constitución. Un día puede amanecer y denunciar los tratados, incluso de derechos humanos. Y si ese es el parámetro con el que se usa la Constitución, le terminamos dando más poder al Ejecutivo. Pero por último, me preguntabas si de cara a la postura original de la Procuraduría, ¿qué pensábamos? Seguimos pensando que la Corte Constitucional, por virtud de la Constitución, entendía literalmente y razonablemente, no puede juzgar materialmente una reforma constitucional, y por eso se debe haber inhibido. Uno. Dos, creemos que como estaba el marco jurídico originalmente escrito, era contrario a los derechos humanos y ahora es mejor. Pero tres, también agrego, porque a la gente se olvida, que justamente por esta consideración política que tú hacías de cómo son las cosas en realidad, el señor Procurador, les comparto, en la audiencia pública del Marco Jurídico para la Paz 1, dijo al final, después de pedir que se declare inexequible, dijo: y si no lo declaran inexequible, por favor condiciónelo, y condiciónelo mucho. Yo le dije: doctor, ¿cómo digo eso? Eso es técnicamente imposible, pero él lo dijo, y eso hizo la Corte. Pues muchas gracias. Yo creo que esa última intervención de Andrés nos permite justamente tocar como el segundo gran tema en relación con las obligaciones internacionales. Siempre decir que, por supuesto, cuando ahorita tome la palabra puedan ejercer alguna especie de réplica frente a algunos de los comentarios frente a la primera pregunta. Pero si efectivamente esos condicionamientos tomaron en cuenta las obligaciones internacionales del Estado, quisiera lanzar la pregunta también muy concreta de ¿cuáles son realmente, según la opinión de cada uno de ustedes, esas obligaciones internacionales que si existen o no, condicionan o no el marco jurídico para la paz en general, el proceso de justicia transicional o el proceso de paz en su conjunto? Y quisiera que cuando den respuesta a esta pregunta puedan hacerla también en relación con dos temas específicos. Uno, la tan mencionada obligación que existe en principio en el sistema interamericano de derechos humanos en relación con la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y si esa obligación existe o no, porque entiendo que incluso las doctrinas académicas van incluso al planteamiento de que no existe, y si existe, ¿hasta dónde va? Y si esa obligación implica sancionar, investigar, juzgar y sancionar todas las violaciones de derechos humanos, todas las graves violaciones de derechos humanos o los crímenes internacionales, particularmente en las sentencias que incluso se discutían en el primer panel, y quisiera que pudieran hacer referencia en particular a la sentencia del caso del Mozote, y si es que es cierto que es solamente el voto razonado el que plantea alguna flexibilización a los criterios que antes había adoptado la Corte Interamericana, o si es la sentencia misma la que cambia la jurisprudencia de la Corte Interamericana en contextos de conflicto armado hacia la paz, y creo que en esto va a ser muy interesante la discusión, y entonces podríamos, no va a volver de nuevo la palabra a la votación, sino que cada uno puede responder la pregunta, y ahora de pronto en el orden en que están sentados para que sean más humanitarios. Bueno, lo primero es que necesariamente tengo que diferir de lo mencionado por Andrés. Entre las muchas cosas en las que no compartimos, yo diría las centrales, creo que es falso decir que el marco jurídico para la paz fue transformado de manera radical por la Corte Constitucional.
Sin duda, como dije al inicio, hay una serie de parámetros interpretativos que aclaran cuáles de las interpretaciones son, digamos, las correctas, que como digo, además representan lo que venía siendo todo el origen y la intención del marco, y hay otros que mandan unas señales, pero donde yo realmente diría de manera contundente la esencia del marco de ninguna manera se transforma ahí. Y tal no se transforma que lo que fue desde siempre la crítica, digamos, de la Procuraduría, para decirlo claramente, y de quienes atacaron el marco jurídico en su momento con la demanda, pues quedó absolutamente incólume. No es cierto, y aquí voy a la respuesta a la pregunta de Juana, que en el contexto de una transición del conflicto armado a la paz exista la obligación de investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y a todos sus responsables. Esa es la tesis que el marco jurídico defendió desde el inicio y esa es la tesis que la Corte Constitucional reitera. Y me atrevo a decir, ese es el estándar internacional que hoy existe como obligación internacional. Y dejo el mozote para el final, para retomar precisamente cómo esta jurisprudencia de la Corte Constitucional, que viene desde el inicio de lo que se promovió en el marco, pues es reiterada con posterioridad, con anterioridad a la sentencia de la Corte, pero con posterioridad al impulso del marco jurídico para la paz en el Congreso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una par de frases sobre la pregunta del mal en concreto. Diría, y refiriéndome a lo que se dijo en el primer panel, yo comparto plenamente, como lo dijeron Catalina y Alejandro, el derecho internacional es una herramienta para el logro de la paz y no es de ninguna manera un obstáculo. El problema está en quienes creen y empiezan a decir, es que eso es un estándar internacional, para, bajo ese rótulo, que además es un rótulo de poder, imponer límites a la paz y así decir, es que no se puede la paz por eso. Entonces uno oye una cantidad de frases que son realmente mentira, hay que decirlo, de lo que es el derecho internacional, de lo que es una obligación internacional, que no lo son. Entonces se dice, por ejemplo, que necesariamente hay que imponer penas privativas de la libertad contra los responsables de crímenes internacionales, que eso es una obligación internacional. Los invito en el marco de su maestría de Derecho Internacional a que revisen si existe realmente alguna obligación realmente internacional al respecto. El procurador incluso decía que son obligaciones clarísimas, convencionales y que además son estables. No hay nada más inestable que el derecho internacional. Precisamente se nutre de una cantidad, primero, de derecho blando, segundo, de jurisprudencia cambiante que atiende a distintos contextos. La jurisprudencia del sistema interamericano, antes y después del mozote, se partió en dos. Uno no puede hablar de una estabilidad, claramente unas diferenciaciones pues críticas y diferentes. Luego, por ejemplo, la típica frase es que las amnistías están totalmente prohibidas, y menos mal que el marco no habla de amnistías, porque eso sí sería completamente falso. ¿Dónde dice el Estatuto de Roma que están prohibidas las amnistías? De hecho, váyanse a las discusiones de la Convención de la Convención de Roma para mirar si efectivamente no se dieron unas discusiones en donde distintos países dijeron, un momentico, las amnistías no pueden estar plenamente prohibidas. Ahora, porque hechos con condicionamientos o no, si son autoamnistías, si son respecto al que se opone, ahí hay una cantidad de consideraciones, pero se le otorga una cantidad de frases, el rótulo de prohibición o de una obligación de derecho internacional, que son falsas. Y si esas frases las tomamos como obligaciones de derecho internacional, pues ahí uno sí podría decir, claro que eso sí serían obstáculos serísimos a cualquier proceso de paz. No es cierto tampoco, y este es un caso menos relacionado hoy en día, pero muy, muy importante a nivel nacional en este momento, dadas las recientes decisiones de la Corte Constitucional, no es cierto que exista una obligación internacional de que la reparación de las víctimas en un contexto de transición del conflicto armado a la paz, dado un contexto masivo, tenga que ser judicial, que existe un juez natural para otorgar la reparación. No existe una obligación internacional, hay una obligación de reparar, pero que tenga que ser judicial, hay un campo realmente, digamos, complejo de análisis. Entonces, digamos, simplemente diría, yo creo que el marco, y la verdad que cuando estábamos en todo el proceso de análisis, a lo que nos dimos a la tarea fue decir, queremos una transición en el marco del derecho internacional, no queremos una transición que termine por ser posteriormente tumbada, como ha sucedido con muchos casos, porque se hace un acuerdo político que no se sostiene bajo estándares jurídicos y luego entran bien cortes internacionales, bien las mismas cortes nacionales a tumbar los acuerdos, a decir que eso no corresponde con los estándares. Desde el inicio de este proceso el presidente Santos fue muy claro que eso no era lo que él quería, que
él quería hacer sostenible la transición y que por eso teníamos que ser muy cuidadosos jurídicamente, pero también del otro lado hay un uso muy manipulativo del derecho internacional para querer establecer obstáculos a la paz que no existen realmente en el derecho internacional. Bien, yo comienzo por hacer una consideración general que me parece muy importante para este punto, pero para toda la discusión en general de los dos paneles. Si el derecho internacional se entiende como meras convenciones, los derechos humanos como meras declaraciones o enunciados, y el proceso de paz como un acuerdo nominal, no hay reto alguno. Esta discusión es sin nadie. Todo se puede y punto. Bajo esa línea no hubieran podido juzgar a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial porque no había derecho internacional. Entonces, si la discusión es como qué se puede, qué pueden decidir las cortes, pueden decidir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Esa es la primera consideración general. La segunda, acá vemos un ejemplo de lo que yo he venido a llamar, conste que esto me lo inventé yo, naturalismo judicial. Pero quieres ganar un poco. El gobierno nacional pidió que la Corte se inhibiera de juzgar el marco jurídico para la paz. Se inhibiera, porque la demanda decía no daba. El gobierno nacional no quería que le condicionara el marco jurídico para la paz. Pero ahora cuando condiciona el marco jurídico para la paz, el gobierno dice, ve, gané. Si fuera el abogado penal diría, lo condenaron, pero no ganamos. Le diría a su cliente. Yo creo que sí hubo un cambio del marco jurídico para la paz, y pongo algunos ejemplos. Primero, recordar, el marco jurídico trae unos criterios de selección para investigación. O sea, unos casos se investigan y otros no. La Corte dice, se tienen que investigar todos los casos. ¿Eso es un cambio o no? Es más, en todos los casos las víctimas deben tener derecho a poder decir, a poder oponerse a que su caso no lo seleccionaron. Yo pregunto, ¿eso cómo se hace si no hay investigación? Todos los casos se investigan. El marco jurídico dice, delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra de manera sistemática. Uno lo lee en el 66 y si lo lee en el 67 otra vez, la misma palabra sistemática para delitos de lesa humanidad y genocidio, a uno le queda claro, quieren condicionar a los delitos sistemáticos en estos tres. O sea, la palabra sistemático es atribuirle a los tres. Esto está tan forzado que la Corte dice, cuando dice sistemático se refiere solamente a crímenes de guerra. Y ojo lo que sigue. Y crimen de guerra sistemático significa que es conexo al conflicto armado. Yo me pregunto, ¿y es que hay crímenes de guerra no conexos al conflicto armado? Se vacía de sentido la palabra. Más cosas aún. Lo que está diciendo es, vamos a investigar, marco jurídico, vamos a investigar algunos casos, a los máximos responsables, algunas personas, de estos delitos con estas características. La Corte contesta, se tienen que investigar todos los casos. En todo caso se tienen que satisfacer los compromisos internacionales. Lo dice al final. De todas maneras, a pesar de todo esto, hay que cumplir las garantías internacionales. Entonces el marco jurídico sí cambia. Pero si la pregunta es, ¿la sentencia de la Corte, los condicionamientos hacen que Colombia no sea responsable internacionalmente? Pues yo les puedo decir, eso es tan ingenuo como pensar que los estados no respondan ante la justicia internacional, porque como nosotros garantizan en la Constitución la paz. Obviamente una sentencia de la Corte no nos exime de responsabilidad internacional. Otra cosa muy diferente es que en la práctica, en la justicia internacional, no responden los estados grandes, responden los estados chiquitos, responden los estados que pierden. Esos son los que dan la justicia internacional. Entonces, que si vamos ahí, no sé, de pronto tiene que ver con que si Colombia entra o no a la OCDE. Bueno, voy a hacer dos aclaraciones antes de entrar a responder las preguntas que están haciendo.
primera es, para ser un poco novedoso, yo no represento la postura de la Corte. Todo lo que digo, obviamente, es mi opinión personal como académico, como profesor. De lo contrario, yo no había dicho eso y todos me hicieron sentir mal, que todos hicieron el disclosure. Entonces, no, yo no represento la Corte Constitucional, evidentemente, y eso es lo que me permite hablar de estos temas con absoluta libertad. Y lo segundo es, acá todos somos, digamos, todos nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, venimos discutiendo estos temas desde hace mucho tiempo y somos buenos amigos, así que no se preocupen, porque efectivamente aquí va a ir el de la paz. Abróchense el cinturón de seguridad porque esto se puso bueno y las preguntas permiten que esto se ponga bueno. Entonces tranquilos, si ustedes ven que de repente nos sulfuramos, discutimos, no se asusten, es parte del espectáculo. Lo primero, miren, hay varios temas que hemos tocado que son supremamente interesantes. La Corte Constitucional, un poco, y la ve, mirándola desde fuera, mirándola con ojos de académico, un poco la Corte Constitucional lo que hace es efectivamente un test de sustitución para saber si la reforma que se hacía a la Constitución era una reforma que iba en contra de un pilar fundamental, un pilar esencial de esa Constitución. Y haciendo ese análisis, por supuesto, entra a analizar también si lo que está dispuesto o cómo está dispuesto ese marco respeta ciertos estándares internacionales, ciertas obligaciones internacionales a las cuales el Estado se ha comprometido. Claro, ¿eso evita la responsabilidad internacional del Estado? En cierta forma sí, porque ustedes saben que a la luz del derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, existe un principio que es el principio de subsidiariedad, que hace que inicialmente cuando hablamos de vulneraciones de los derechos humanos, quien debe ser responsable de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos es el propio Estado. Y cuando la Corte Constitucional se pronuncia diciendo, mire, yo que reconozco que en mi Estado hay derechos fundamentales porque tengo una Carta de Derechos Fundamentales, yo que reconozco que las víctimas tienen unos derechos porque tengo no solamente la Constitución y los tratados internacionales que nos lo recuerdan, sino además una serie de pronunciamientos que ya vienen hablando de verdad, justicia, reparación. Yo entiendo que esta reforma de la Constitución está acorde con esos estándares internacionales y hace una alusión a cómo esos estándares internacionales complementan, se armonizan con lo que está haciendo el Estado colombiano en materia de justicia transicional. ¿Eso contribuye a evitar la responsabilidad internacional del Estado? Sí. Si nosotros hacemos bien las cosas y respetamos los compromisos que tenemos internacionalmente, no vamos a ser responsables. Ahora, hablemos de un punto más específico y es esa denominada contenido de la debida diligencia del Estado o obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los delitos. Yo también comparto, como lo hace Joana, cierto escepticismo a la incorporación automática de estándares internacionales en el derecho interno, y lo hago como internacionalista. Sí, yo cuando veo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no creo que eso deba ser aplicado directamente al Estado de Colombia si no se trata de una sentencia que hable sobre Colombia. ¿Por qué? Porque es precisamente una sentencia dictada en un contexto muy específico y ahí se distancia un montón el trabajo que hace la Corte Constitucional del trabajo que hace la Corte Interamericana. La Corte Constitucional, cuando hace análisis de constitucionalidad, lo hace en abstracto. La Corte Interamericana, cuando juzga la responsabilidad internacional de un Estado, lo hace en un caso concreto, en un caso específico. Y por eso cuando ustedes miran la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y eso es una de las preguntas, bueno, lanzó como 10 preguntas, entonces yo estoy mirando a ver ahí como pesco las que puedo. Una de las preguntas que están ahí es precisamente, claro, si ustedes miran la evolución del concepto o la evolución de lo que la Corte Interamericana considera que son elementos relevantes para su juzgamiento de justicia transicional, desde las sentencias de Almonacid Arellano y la Cantuta en el 2006 hasta el Mozote, claro, vamos viendo una evolución en donde la Corte Interamericana habla sobre no puede haber autoamnistías, evidentemente, o sea, yo no puedo decir, yo que estoy en el gobierno hice este tipo de cosas, pero eso queda en impunidad, no pueden haber autoamnistías. Después va un poco más allá y dice, no puede haber ni amnistías ni autoamnistías. Si incluye el elemento de si un tercero genera una amnistía, tampoco, en favor suyo, tampoco eso puede ser permitido. Pero realmente solamente hasta el Mozote, y por eso también estoy de acuerdo en eso con Juanita,
se rompe un poco el esquema de las interpretaciones que venía haciendo la Corte Interamericana, porque claro, jamás se había enfrentado a cuando hay un proceso de paz que pone fin a un conflicto, esto es lo que puede pasar. Y ahí, si bien la sentencia es supremamente importante, yo rescato que el voto concurrente razonado, y Juana ahí me hizo una aclaración que yo quiero hacer, es un voto concurrente, aparece como un voto concurrente, pero realmente es un voto razonado, en donde se lo hace en su momento el presidente de la Corte, Diego García Sayán, y se lo unen 4 de los jueces, para ustedes dicen de una Corte de 7 jueces, que 5 estén de acuerdo frente a una oposición, pero entonces ¿por qué no metieron eso en la sentencia? Por lo mismo que les decía hace un segundo, los pronunciamientos de la Corte Interamericana son para casos específicos, y la consideración que hace la Corte Interamericana en ese voto razonado son consideraciones en abstracto. La Corte Interamericana no puede vulnerar esa competencia específica que tiene de usted falla el caso concreto y me dice si en ese caso concreto hubo una vulneración o no. Dicho eso, rescatando eso sobre, claro, lo importante ahí es que en ese voto concurrente, como bien lo citaba el doctor Rojas en su intervención en el panel anterior, en ese voto razonado del juez García Sayán se dice, mire, yo no puedo llenar un estado de insatisfacciones, me parecen muy apropiadas las palabras que utiliza Diego García Sayán, yo no puedo llenar un estado de insatisfacciones obligándolo a que cumpla una serie de estándares rígidos sin tener en cuenta las condiciones específicas que tiene su conflicto armado, porque en últimas la Corte Interamericana en Costa Rica puede juzgar lo que quiera, pero quienes estamos viviendo el conflicto, y ahí también retomo lo que decía Andrés de la señora que se sube al Buda, que vende panes, etcétera, la que puso los muertos como víctima, sus hijos, eso lo vivimos nosotros, lo vivimos los colombianos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es muy rescatable el voto, en el sentido en el que le está diciendo a los estados latinoamericanos, y creo que le está hablando al oído directamente a Colombia, mire, si usted respeta los derechos de las víctimas, haga un proceso de paz a la colombiana, haga un proceso de paz adecuado no a la maturana, sino a la colombiana, muy adecuado a la situación, y sobre todo porque uno de los elementos esenciales para poder garantizar los derechos de las víctimas es las garantías de no repetición, y yo no puedo garantizar la no repetición de vulneraciones que generan con el conflicto si no le pongo fin al conflicto. Como ponerle fin al conflicto es tan importante para las víctimas, entonces yo tengo que adoptar una serie de medidas y tengo las facultades derivadas de las mismas obligaciones internacionales para tomar ese tipo de medidas sin tener que hacer una incorporación directa, automática, sin sentido, de una serie de estándares que no están diseñados para nosotros o que no fueron fallados teniendo en cuenta contextos como el nuestro. Hay una cosa que me preocupa y es claro, como la Corte sí conoce de casos específicos, aquí viene la gran pregunta, y es en un modelo de máximos responsables, la gran pregunta es si algún día llega a la Corte Interamericana un caso en donde a una víctima entienda que no le han sido correctamente salvaguardados sus derechos a investigar, juzgar y sancionar un hecho vulneratorio de esa víctima, no se le ha reparado correctamente y ese caso llega al sistema interamericano después de nuestro proceso de paz. Creo que ahí sé que Luis Manuel viene pensando mucho el tema, sé que muchos vienen pensando mucho el tema, muchos estudiantes han trabajado recientemente en este tema. Y claro, ahí el punto es, en ese caso concreto, la Corte Interamericana sí podría decir, mire, Colombia, esto es un hecho que generaron las FARC, usted a través de una serie de medidas no investigó, juzgó ni sancionó ese hecho específico y por eso puede llegar a ser responsable internacionalmente, a pesar de que los resultados o por lo que eso se da de alguna forma se genera como consecuencia en un modelo de justicia transicional. Habrá que ver hasta dónde llega la Corte Interamericana frente a eso. Reparación de las víctimas, y este es un tema donde Juanita y yo muchas veces nos hemos encontrado. Claro, ¿cuál es el punto y cuál es la posición que tiene, digamos, toda vista desde afuera, cuál es la posición que tiene la Corte Constitucional frente a ese tema? Miren, la reparación a las víctimas, un poco la política, o un poco la interpretación que hace la Corte Internacional es, las víctimas son responsabilidad de todos. Sí, es cierto. Quienes vulneraron los derechos de las víctimas seguramente no fuimos todos. Pero las víctimas, reparar a las víctimas del conflicto armado, tiene que ser responsabilidad de todos.
Y en ese sentido, siendo responsabilidad de todos, la decisión tiene que ser una decisión que conozca todos los elementos y todos los perjuicios que se le causaron a esa víctima y que repare efectivamente las afectaciones que sufre esa víctima. No podemos de ninguna forma acotar la reparación a las víctimas, teniendo que crear las políticas públicas que tengamos que crear para reparar efectiva y totalmente a todas las víctimas, incluyendo en esas políticas públicas la participación de todos los colombianos. De lo contrario, si no reparamos efectivamente a las víctimas, no estamos haciendo una salida del conflicto armado sostenible. Esa sería como un poquito mi corta intervención. Y bueno, ya seguimos después en el debate. Ya, no recuerdo muy bien las preguntas, Juanita. Quisiera aprovechar el olvido para decirles lo siguiente. Este es un error, como pensar en voz alta, y es que en este momento, si lo ubico en cuestiones de lógica proposicional, advierto una serie de contradicciones que me parece como interesante señalar, como diría Carlos Arévalo, para amenizar el espectáculo. Y es que creo que esto de perder es ganar un poco nos aplica a muchos, ¿sí? A varios, no solo al gobierno. Y quisiera utilizar como ejemplo para ilustrar esta hipótesis es también lo que pasa en este instante con la posición de la Procuraduría. La Procuraduría dice: solicito a la Corte declare la inexequibilidad del acto legislativo, y hoy es de las mayores defensoras de la sentencia de la Corte Constitucional y de los límites y lo que aquí hemos llamado los condicionamientos. Ejemplo número 1. En segundo lugar, también quisiera mostrarles otra contradicción que me está causando curiosidad en este momento, y es que durante distintos tipos de intervenciones o mejor discusiones sobre la constitucionalidad de actos legislativos, el máximo representante del Ministerio Público suele sostener ante la Corte que está en contra de la discusión, o mejor, de la metodología del juicio de sustitución para analizar la constitucionalidad de los actos legislativos. Pero hoy esa metodología del juicio de sustitución es la que le sirvió en el primer análisis de constitucionalidad sobre el marco legislativo, y en el segundo intervención sobre participación política, reclamarle a la Corte la aclaratoria de inexequibilidad del acto legislativo. Y entonces esto me genera una serie de, también lo pienso en términos como de profesor de Derecho Constitucional, de un uso, maturanesco del derecho y de la jurisprudencia. Esto en realidad resulta, si yo lo traslapo con otro tipo de estándares, también nos devela un escenario que quisiera, compartir con ustedes, y es cuando el derecho internacional me sirve y cuando el derecho internacional no me sirve. Por eso rescato mucho la presentación que con tanta precisión escuchamos esta mañana de Catalina, cuando señalaba lo siguiente, y es: el derecho internacional finalmente es una herramienta, y creo, coincido a plenitud con Juanita en relación con, es que la incorporación del derecho internacional primero no se da de manera inmediata y no se da cuando a mí me conviene. Les doy un ejemplo. Ahora que noto que hay sentencias que me pueden servir para defender este argumento, justifico la aplicación estricta del derecho internacional, pero cuando no me conviene voy a usar un caso inventado, hipotético, como por ejemplo si un órgano del sistema interamericano adoptara medidas cautelares en favor de alguien, entonces ahí sí decido que no me funciona el derecho internacional y no reivindico esa misma fuerza vinculante del derecho internacional. Si me explico lo que les decía hace un rato sobre las contradicciones, si se quieren, hermenéuticas, en relación con la posición que yo adopto sobre el derecho internacional, y coincido con Juanita, y es que la incorporación de estándares tiene que pasar por una serie de canales democráticos, deliberativos, que, como lo explica con precisión Roberto Gargarella, tiene que ver con que no se trata de que la Corte Interamericana toma una decisión. Entonces, por ejemplo, en los casos sobre las dictaduras argentinas, o mejor, las dictaduras del sur, del cono sur, dijo una cosa y el Mozote dijo otra cosa. No, esos estándares que se definen ahí se incorporan a nivel interno, pero a través de canales democráticos y deliberativos, de los cuales incluso eventos como este, posibilitan y viabilizan. Es decir, es la discusión racional deliberada, por ejemplo, que se dará en ámbitos como este, que se da en el Congreso, que al menos en teoría es el escenario de la deliberación política por excelencia, el que nos llama la atención. Entonces, ¿qué quiero decirles? Claro,
Si uno compara sentencias de la Corte Interamericana donde se adoptan decisiones en el marco de transiciones de dictaduras a democracias, claramente los estándares van a variar en casos como el Mozote o en casos como en Brasil de la guerrilla araguaya, porque se trata de un escenario de transición distinto, de conflicto armado interno, y esa es una precisión analítica que creo que muchos analistas están relativizando o no están tomando en cuenta. Se incorpora al estándar, pero no se mira de dónde proviene ese estándar, y eso creo que sí es un proceso que valiosamente la Corte ha utilizado, y aquí sí reivindico el uniforme de la corbata roja, donde de una manera u otra todos estamos defendiendo a nuestra manera la sentencia de la Corte Constitucional, o mejor, las sentencias de la Corte Constitucional, porque por lo menos para la perspectiva de la protección y el interés de los derechos de las víctimas resultan muy funcionales. Quisiera cerrar con una última anotación, y esto es un poco complicado comentarlo porque entonces tendrá que decir, no es mi posición como representante de la Defensoría del Pueblo, sino mi posición personal, es que resulta que la anécdota viene precisamente del ejercicio mismo del cargo. La Defensoría del Pueblo ejerce funciones de Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Víctimas, y con esto quisiera matizar un poquito más una discusión que creo que, yo entiendo que está en la mesa técnica, pero quisiera moverme un poco a la discusión humana que hay detrás de todo esto. La Corte Constitucional para la Audiencia Pública número 2 sobre el marco jurídico para la paz cita a los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, es decir, a los dolientes de todo este tema. Estuve sentado con los representantes de la mesa directiva, del comité directivo de la Mesa de Víctimas, y les pedí, nos enviaron una carta diciendo, mire, de verdad le pedimos a la Corte, a la Defensoría que nos ayude, porque no entendemos qué es lo que nos está preguntando la Corte Constitucional. ¿Qué es esto de que existen obligaciones en el derecho internacional que prohíban la participación en política de era la primera pregunta. La segunda pregunta era sobre si, bueno, olvidemos la segunda y la tercera pregunta. Vamos a la tercera. La tercera es si sustituye la Constitución que personas que participan en política, esto altera el eje fundamental de la Constitución relacionado con la protección de los derechos de las víctimas. Y eso es lo que decían, que me parece importante que nosotros escuchemos hoy. No se trata hoy de defender la pena privativa de la libertad como una posición vindicativa de sanción a quienes cometieron conductas que claramente nos ofenden a todas y a todos, sino si en realidad esa forma de judicializar y sancionar las conductas realmente satisface a quienes las padecieron. Y ellos decían, mira, a mí no me interesa si están en la cárcel o si están en el Congreso. En realidad, a mí como víctima, decían los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, a mí lo que me interesa es que yo no quiero verlos en el Congreso mientras yo estoy aguantando hambre, mientras a nosotros no nos incluyen en el registro único de víctimas, mientras a nosotros no nos dan la ayuda humanitaria de emergencia, mientras nosotras y nosotros seguimos siendo amenazadas. Es decir, ese proceso es paralelo, ¿sí? Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es la plena satisfacción de los derechos de nosotros como víctimas. En ese orden de ideas quisiera cerrar con la siguiente apreciación, y es que creo que más allá de las posiciones sobre si deben o no deben pagar cárcel, deberíamos volver un poco la mirada académica a cómo este proceso de reconstrucción de la democracia satisface como esos requerimientos mínimos de las víctimas. Ahora, esos requerimientos mínimos muchos los encontramos en el derecho internacional, pero es que creo que esos requerimientos nosotros necesariamente debemos buscarlos y escarbarlos en ellos mismos, para que el proceso de reconstrucción o de camino hacia la paz, de posacuerdo, en realidad nos vincule y nos haga partícipes a todos, que ahí es donde yo creo que puede estar el éxito de este proceso de desmovilización, y que no repitamos errores de procesos recientes que demuestran que las desmovilizaciones mal organizadas o mal articuladas terminan afectando realmente a la sociedad. Bueno, pues hay bastantes cosas que contestar. La primera es que voy a ir un poquito más allá del sentido común para algunas cuestiones técnicas, fundado especialmente en algunos documentos. Lo primero es que para entender un poco lo que quiso hacer el Congreso hay que mirar las gacetas del Congreso, y ahí se da uno cuenta efectivamente cómo se fue construyendo el marco jurídico para la paz. Que el marco jurídico para la paz no fue un proyecto que un día presentó el gobierno,
y el día siguiente se aprobó, sino que hubo una serie de debates muy interesantes, supremamente interesantes sobre todos los temas, en el cual se aclaran esas cuestiones que supuestamente cambió la Corte Constitucional. Lo que pasa es que para eso hay que revisar, por supuesto, no solamente esas gacetas, sino también la sentencia, pues es una sentencia bastante extensa, pero pues haciendo esa revisión se da uno cuenta que no hubo cambios. Y voy a referirme concretamente a unos puntos muy rápidos. Primero, sí, que uno lea despreocupadamente el marco jurídico, puedo pedir prestar la Constitución y llega uno y dice, bueno, se tendrá que concentrar los esfuerzos en la criminalización de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, y uno diga, no, es que como entonces, pues yo leo acá y entonces digo, el cometidos de manera sistemática se aplica a los tres, sin ver qué fue la discusión del Congreso, pues no es muy correcto. La discusión del Congreso se puede ver poco a poco que cada uno de esos delitos pues, se fue incorporando. Y aquí quiero ir un poquito también a la segunda pregunta, de cómo se deben ver esos límites que se han venido impuestos por el derecho internacional. Lo primero que hay que ver es que esas limitaciones no es que se estén imponiendo en este momento, sino que ya estaban en el propio marco jurídico. Pero no solamente porque el gobierno haya querido, sino que si uno lee las gacetas y si uno ve los videos y escucha claramente los debates, puede ver, por ejemplo, cómo primero se metieron los delitos de lesa humanidad, luego se incorporaron los crímenes de guerra, y concretamente en el punto de los crímenes de guerra se dijo, es que no queremos que existan, que se sancionen crímenes de guerra aislados. Y concretamente se hace referencia a un punto, y es, por ejemplo, si se utiliza una ambulancia para lo que se denomina desde el punto de vista técnico la perfidia, entonces no queremos que se sancionen esos casos. En cuanto al nexo con el plan de política, en cuanto al nexo con el conflicto armado y los crímenes de guerra, ese punto está definido claramente en la sentencia, pero pues por supuesto está en el desarrollo que se hace de los crímenes de guerra. Por supuesto que si uno dice el crimen de guerra, todo crimen de guerra tiene que tener un nexo con el conflicto armado, pues efectivamente tiene razón, pero hay unos diversos niveles de ese nexo, y dentro de esos diversos niveles del nexo está la articulación con un plan o política de ataque respecto de la población civil, y esa fue la interpretación que se dio. La interpretación no fue simplemente señalar que el cometido de manera sistemática de los crímenes de guerra es el nexo con el conflicto armado, porque si no sería una interpretación completamente circular. Otro tema es el de la selección de todos los crímenes constitutivos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Hay una cosa que claramente se puede advertir si uno ve la evolución que tuvo el marco jurídico en el Congreso de la República, y es que los textos cambiaron muchísimo y que poco a poco se fueron incorporando límites al interior del propio marco jurídico. Entonces, al lado del tema de la selección hay otros elementos que permiten una interpretación armónica. Al final del inciso cuarto del artículo primero del marco jurídico se señala de acuerdo a criterios de gravedad y representatividad, y eso fue precisamente lo que se interpretó en la sentencia de la Corte. Bueno, otro tema era el tema de la sustitución de la Constitución, de por qué utilizar la ponderación en una sustitución de la Constitución. Lo primero que hay que reconocer es que es la primera vez que se utiliza efectivamente la ponderación. Y desde el punto de vista teórico, ¿cómo poder fundamentar la utilización de la ponderación en una sustitución? En este momento ese tema de hecho está siendo objeto de estudio por parte de algunos discípulos de Robert Alexy que están analizando el tema, pero básicamente la fundamentación podría ser la siguiente. En una ponderación, ¿yo qué hago? En una ponderación yo tengo una serie de principios o valores que no pueden sustituirse entre sí, sino que yo digo, para este caso particular,
puede prevalecer uno respecto del otro. Bien, ¿cuál es el ejercicio que se hace en una sustitución de la Constitución? Precisamente lo que se hace es evitar que un principio, en este caso un pilar fundamental, para hablar un poco de una manera un poco más técnica, vaya a sustituir un pilar fundamental de la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos pilares fundamentales de la Constitución? Uno puede decir, bueno, es la primera vez que la Corte Constitucional analiza una ponderación en un proceso de sustitución. Claro, pero habrá más veces, por supuesto. Porque ¿qué tal? Que es perfectamente posible que ustedes lo pueden plantear respecto de muchos casos. Muchos pilares fundamentales de la Constitución pueden entrar de alguna forma en debate respecto de otros pilares fundamentales de la Constitución. ¿Que en esta sentencia fue la primera vez? Pues sí, ¿qué hacemos? Pues sí, fue la primera vez, pero es solamente una primera posibilidad. Y entonces, ¿cuáles pueden ser los pilares fundamentales de la Constitución que se deben analizar en este caso? Muchas veces se dice erróneamente que los pilares fundamentales que se analizaron fueron simplemente la paz y la justicia. Pues eso no fue así. Fueron obligaciones derivadas del deber de garantía de los estados de los derechos humanos de las personas. Y concretamente, curiosamente, lo que se hizo fue una ponderación entre las 4 obligaciones que se derivaron de esa obligación de garantía, que son la obligación de verdad, la obligación de justicia, en el marco de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, la obligación de reparación y también una muy importante que es la no repetición. Entonces lo que se hizo fue no simplemente una ponderación entre paz y justicia, sino entre los 4 valores, porque a nivel internacional en muchos procesos se ha llegado a la conclusión de que es necesario eso, no solamente para la justicia, sino también para la verdad. Muchos procesos que tienen solamente justicia terminan sacrificando la verdad. Muchos procesos que solamente tienen reparación pueden terminar sacrificando la justicia. Son 4 objetivos que se fija el derecho internacional que deben respetarse y coinciden precisamente con pilares fundamentales de la Constitución. Para referirme brevemente respecto de la pregunta de cuál sería el estándar internacional frente a la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y cómo afectó esta obligación en el caso del Mozote, yo creo que primero hay que hacer una precisión que de hecho la hago en este momento porque todos estos son debates que se dan todos los días. Ayer en la Universidad Externado dijeron una cosa que no es cierta. Ayer dijeron que no es cierto que el caso del Mozote hubiera sido un avance en torno a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Pues bueno, leyendo, no los voy a desgastar aquí con la lectura directa. ¿Cuál fue el paso que dio Mozote? Hay que diferenciar muy bien la sentencia del caso de Mozote del voto concurrente o del voto razonable. Fueron 2 cosas completamente distintas, pero hay unas cosas que sí dice la sentencia del caso de Mozote. Lo primero que dice la sentencia del caso de Mozote, lo primero que hace es una evolución de una línea jurisprudencial de cuál había sido la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Comienza con las clásicas sentencias de Velázquez Rodríguez versus Honduras, las de Barrios Altos, las de Durán, las de que ya se han mencionado algunas, las de Guerrilla de Araguanía, en fin. Pero al final de todo eso, señala que este caso es distinto. Y este caso es distinto porque es un caso de conflicto armado en el cual hay un proceso de paz. Y lo que dice concretamente la Corte Interamericana es algo muy importante. Lo que dice concretamente es que en estos casos se debe tener en cuenta el numeral 5 del artículo 6 del protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra, el cual señala que los estados deben implementar en los procesos de paz y reconciliación el máximo nivel de amnistías. Claro, luego le hace un comentario, un asterisco,
que señaló pues muy correctamente el señor procurador, y es que habrá unas excepciones, como son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Pero hay una gran diferencia entre las sentencias anteriores y esta sentencia del caso del Mozote, porque antes la Corte Interamericana había dicho: usted, Estado, tiene que investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos. Ahora nos está circunscribiendo a los delitos de lesa humanidad y a los crímenes de guerra. Por lo tanto, es evidente que hay un gran avance. Ahora, por supuesto que hay otra situación, que es la del voto razonado. El voto razonado da 20 pasos más, como se ha hecho muy correctamente acá. Habla de penas alternativas, suspensión condicional de la ejecución de la pena, habla de que en algunos casos incluso podría llegar a no presentarse sanción respecto de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Sí, es claro, eso lo hace el voto razonado, pero antes del voto razonado, la propia sentencia del caso del Mozote ya señala que el estándar ya no es investigar, juzgar y sancionar todos los delitos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y del genocidio. ¿Por qué hace la distinción? La distinción es importantísima, es completamente importante por lo siguiente. Primero, desde el punto de vista dogmático penal, una cosa es una grave violación a los derechos humanos. Una grave violación a los derechos humanos puede ser un desplazamiento forzado, puede ser una privación de la libertad, puede ser un caso de tortura. Sí, claro, existen muchos tratados internacionales respecto de estos delitos, que en principio, de acuerdo a la obligación general de investigar, juzgar y sancionar, tendrían que procesarse y sancionarse. Pero si nosotros tenemos en cuenta no ese estándar, sino un estándar más pequeño, que es el que señala la sentencia del caso del Mozote y también la propia CICR en la norma consuetudinaria 159, pues ya no vamos a estar hablando de todo ese universo de casos, sino lo que vamos a estar hablando es de un universo más pequeño, que son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Eso desde el punto de vista dogmático, pero desde el punto de vista práctico es mucho más importante la distinción, porque si nos pusiéramos a juzgar uno por uno los desplazamientos forzados que hay en Colombia, uno por uno las desapariciones forzadas y uno por uno los secuestros, pues jamás en la vida podríamos llegar a sancionarlos. Por eso lo que hacemos, o lo que se plantea concretamente, es investigarlos de acuerdo a criterios de sistematicidad, a criterios de masividad, que son los que son reunidos en los delitos de lesa humanidad, en los crímenes de guerra y en el genocidio. Pero eso además no puede hacerse de manera aleatoria. ¿Por qué? Pues no es que yo coja 10 personas en San José de Guaviare con 5 víctimas de aquí de Bogotá y las mezcle con 4 mujeres de La Guajira y con 3 niños del Amazonas. No, para eso están los criterios de gravedad y representatividad, porque nos permiten precisamente establecer una investigación orientada a establecer verdades, pero son unas verdades establecidas de acuerdo a esos macrocrímenes, porque precisamente cuando habla uno de un delito de lesa humanidad no es que hayan matado a una persona, son un conjunto concreto de delitos. Y finalmente, ¿en qué producto podemos terminar para ya terminar la intervención? Entonces, digo yo, un desplazamiento forzado cometido de manera sistemática en una región específica respecto de un grupo de víctimas particulares y en una fecha concreta. Y esa sería la gravedad y representatividad que estaría contemplada en el marco jurídico para la paz. Muchas gracias. En este momento me encuentro en un dilema, y es: se nos acabó realmente el tiempo como estaba programado el foro. Yo quisiera preguntarles más a ustedes si tienen un tiempito más para responder la pregunta adicional al público, o si pasamos ya como a finalizar el foro. Les preguntaría a ustedes si tienen como tiempo para quedarse para una pregunta, porque es que no hemos tocado un punto crucial, que es el artículo 67 transitorio en relación con derechos políticos, y no quisiera dejar pasar esta oportunidad, porque creo que el panel ha sido de un nivel excelente y ha sido de manera sistemática, que sí está incluido en el artículo 66 transitorio. Pero además, como bien exponía el doctor Ramos en el primer panel, pues una primera ponencia que, digamos, establecía claramente que el delito político no tenía, de hecho, no solo no tenía la relevancia en el debate, sino que podía establecer una desigualdad frente a quienes podrían estar no cobijados para participar en política de los sectores,
y la relación que existe o no entre los límites del artículo 66 y el artículo 67. Si es cierto o no que tiene que existir una relación y que antes de la participación en política deben aplicarse o no las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar con la interpretación y los matices que eso tenga. Entonces, si pueden, cada uno en un minuto, yo sé que preguntas fue demasiado grueso, pero responder esa pregunta, podemos terminar el paso. O al revés. Bueno, para ser muy breve, en torno a efectivamente se nota una falta de simetría entre el artículo 67 y el 66, porque el 66 habla de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y genocidio, mientras que el 67 habla de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, esta vez sí ambos, de acuerdo a lo que se discutió en el Congreso. Entonces, efectivamente sí hay una simetría, no solamente frente a los crímenes de guerra, sino también de lo que pudiera llegar a considerarse como delitos de lesa humanidad o genocidios no cometidos de manera sistemática. La razón pues pueden ser múltiples, entre otras que claramente es más posible que en un país en conflicto como Colombia se cometan más crímenes de guerra que delitos de lesa humanidad, y por tanto, si nosotros llegáramos a restringir la participación política también en los crímenes de guerra, pues nos encontraríamos en un escenario muy difícil en el cual es posible que muy pocas personas desmovilizadas pudieran llegar a participar en política. Ahora, de todos modos es necesario tener en cuenta que en Colombia tenemos un problema gigante que quisiera exponer en este momento por si alguien de pronto quiere retomarlo más adelante, y es la dificultad en establecer la diferenciación entre el crimen de guerra y el delito de lesa humanidad por las especiales características que tiene el conflicto colombiano, incluso también desde el punto de vista dogmático. ¿Por qué? El delito de lesa humanidad que nosotros hemos venido de pronto aplicando en la jurisprudencia no es mucha, pero sí hay algunas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, son graves atentados, pero no relacionados con el conflicto. Pero si nosotros estamos reconociendo que lo que tenemos que hacer es investigar, juzgar y en su caso sancionar los crímenes más graves que se presentan en el conflicto, pues gran cantidad de eso ya estará abarcado por los crímenes de guerra, siempre y cuando pues, se establezca pues, una relación con el plano política de ataque a la población civil, pero eso podría ser mucho. Y entonces, ¿dónde nos quedan los delitos de lesa humanidad? ¿Por qué se va a juzgar en Colombia a las personas por delitos de lesa humanidad si gran cantidad de lo que se hace pues terminará como crímenes de guerra? ¿O en quiénes estaremos pensando? De pronto en personas que no tengan una relación jerárquica. Es un problema realmente muy complicado y que luego pues en la práctica también va a generar problemas por esa asimetría que se da entre un artículo y el otro, y es que pues terminemos prefiriendo de pronto juzgar más crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad los dejemos muy excepcionales. Y pues el genocidio realmente pues desde el punto de vista de la investigación pues realmente se ha reconocido que es complejo que llegara a configurar un genocidio en Colombia. Voy a tratar de completar el minuto, lo prometo. Yo considero personalmente que el diseño, digamos, arquitectónico del acto legislativo que te análisis no resulta desproporcionado, entre otras porque, como escuchamos esta mañana, nuevamente con precisión en la exposición de Karina Díaz, hay una distinción entre acudir a la figura de delito político para efectos de la sanción penal y otra muy distinta para efectos de posibilitar o no posibilitar la participación en política. Entonces se dice, quienes cometan estas tres conductas van a ser sancionados irreductiblemente, pero para efectos de permitir su participación en política, únicamente quienes cometan estos dos delitos no pueden participar en política. Y quisiera trasladar un poco esto de la discusión jurídica a la discusión política. Estamos hablando de un acuerdo, y en términos de teoría de la negociación, este marco jurídico para la paz también es un incentivo para la negociación. Si se incluye crímenes de guerra, ¿qué, digamos, interés genera en una de las partes objeto de la negociación? Entonces se perdería la condición de posibilidad misma de lo que persigue el marco jurídico para la paz, y es la posibilidad real y material del acuerdo.
precedente nos afecta a todos. Pero mira. Bien, no, yo solamente me concentraría en dos cosas. Un poco retomo lo que dijo Carlos. Efectivamente, la no inclusión dentro del artículo 67 transitorio de crimen de guerra claramente lo que demuestra es que se vuelve un problema de imputación. Es decir, en últimas, ese tema se va a volver, eso va a redundar en un problema de imputación. ¿Esto qué es? ¿Lesa humanidad o esto es un crimen de guerra? Y creo yo que si la participación política es un incentivo para que sea crimen de guerra, lo que vamos a ver es que posiblemente va a haber muchos crímenes de guerra y se va a vaciar de contenido lo que significa un delito de lesa humanidad. Eso me preocupa hondamente. Lo otro, frente al concepto de delito político. Claro, lo cierto es que si uno mira la jurisprudencia, y en eso fueron dos útiles cuando estábamos discutiendo este tema internamente en la Corte, tanto la intervención de Alejandro Aponte, que fue magnífica sobre este tema, como escritos de Juanita Guberto sobre el tema, que también hizo un barrido jurisprudencial supremamente juicioso en un libro que hizo para la Escuela Jurídica Rodrigo Lara, la Escuela Judicial Rodrigo Lara. Cuando uno ve, efectivamente ve que nunca se ha utilizado, es decir, el concepto de delito político es un concepto utilizado para la insurgencia, por su naturaleza, por su connotación y por el alcance que le han dado a los jueces. Se hizo un cambio, digamos, con la ley de justicia y paz y se intentó darle, la Corte Suprema empezó a intentar en tres sentencias posiblemente darle un alcance de delito político a ciertas conductas de los grupos paramilitares. La Corte Constitucional, cuando tuvo la oportunidad de pronunciarse, no se pronuncia de fondo porque lo que dice es que hay un vicio de forma en ese elemento de la Ley de Justicia y Paz, y finalmente se cae la Ley de Justicia y Paz y viene una arremetida de la Corte Suprema sobre esa posibilidad de extender el delito político a otros actores del conflicto. Es decir, el concepto de delito político, y cuando hablo de arremetida es porque la fortaleza de la respuesta que da la Corte Suprema cuando analiza si el delito político se puede aplicar a otros grupos en el conflicto es radical, absolutamente no, es un no rotundo. Entonces, en ese sentido, uno sí pensaría, cuando el marco jurídico en el artículo 66 hace una referencia a modelos penales que tengan en cuenta las condiciones de los distintos actores, y en el artículo 67 habla de la participación política de delitos conexos al delito político, que parte de la base de la necesidad de utilizar el concepto de delito político, porque la conexidad no se puede dar si no se tiene claro aquello con lo cual se va a hacer conexidad, si se demuestra una simetría radical. Ahora, en un juicio de constitucionalidad, más bien en un juicio de sustitución, puede uno considerar que esa decisión que tomó el legislador de decir que el delito político va a ser el vehículo para la participación política, de decir que los límites en ese vehículo de conexidad con el delito político son esos dos que escogió, es contrario a la Constitución, pareciera que la respuesta de la Corte Constitucional es que no, que el legislador en ese sentido actuó autónomamente como constituyente derivado, y eso no sustituye un pilar fundamental. Muy importante, y con esto cierro porque yo sí estoy presente, pero esta es la primera vez que se hace, y qué importa, ¿sí o no? Entonces, el punto ahí sí sería, ojo, hay un pilar fundamental, que jamás estoy en mi casa, es un pilar fundamental, hay un pilar fundamental muy importante, y esto sí, digamos, con esto cierro, y es un tema muy serio. La Constitución de Colombia es un tratado de reconciliación y de paz. Eso no se nos puede olvidar. La Constitución del 91, como fue diseñada, buscando que participaran todos los actores dentro de ella, UP, M19, EPL, indígenas, afrodescendientes, todos, es sin lugar a dudas un tratado de paz, un tratado de reconciliación, un tratado que buscaba que todos tuvieran una voz y una posibilidad de participar políticamente para salir del conflicto. Entonces, ese es el pilar fundamental de la Constitución, ese es el pilar esencial. En ese sentido, sí es evidente que para poder hacer la paz en Colombia se tiene que dar, o tenemos que darle, y ser conscientes de que se le tiene que dar una voz a todos. Y por eso resaltaría algo que decía Ivonne Orozco en su intervención en la audiencia, que también fue muy importante, y es: las víctimas no tienen un derecho a exigir que alguien no participe en política por ser excombatiente. No existe ese derecho de las víctimas. Eso sería condenar el proceso de paz. Eso es como decirle en un minuto interpretado.
Bueno, yo también voy a tratar de ser corto, pero quiero un poquito sobre esta pregunta, la tercera opción política y la segunda demanda, recordar que la discusión sigue un poco en estos términos. Se decía, a diferencia del proceso anterior, en este caso si no nos encontramos con unos parámetros internacionales claros y parecería que estamos frente a una mayor autonomía legislativa y constituyente de Colombia. Entonces yo con eso, dos cosas. Lo primero, no ha sido de ninguna manera la Procuraduría la que ha propuesto un conflicto entre la justicia y la paz. Por el contrario, nuestro discurso siempre ha sido: la justicia es un vehículo para la paz, la justicia es un requisito de la paz. Los que plantean un conflicto son justamente los que proponen la teoría de la ponderación. Tenemos que sacrificar un poquito de una cosa para dar un poquito de la otra. Uno. Dos, la idea es que nosotros decimos, no, claramente el derecho internacional penal o el derecho internacional de los derechos humanos no habla de participación en política de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, porque saben de qué habla: de castigarlos, de sancionarlos, todo lo contrario que participen en política de liderar el país y vivan de los impuestos. La idea es, no, es que esas personas, no importa sus motivaciones, no importa si sus países no los quieren juzgar, no importa dónde los cometieron, van a juzgar y van a pagar. Y ese juzgar y pagar no es una obsesión personal de alguien. Leo aquí las palabras de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Una última consideración que influye en nuestra interpretación del Estatuto de Roma es que la aplicación de las disposiciones debe ser consistente con su objetivo principal: terminar la impunidad de los crímenes más serios. Con este propósito, el Estatuto y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación de los Estados miembros no solo de investigar y perseguir, sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes. Atendiendo a las metas del Estatuto, la suspensión de penas iría en contra de su finalidad y propósito del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves. En las circunstancias particulares que presenta el esquema de justicia transicional, que está diseñado para tener conflictos armados, se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los hechos delictivos, reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves, y ojo a esto, estas circunstancias, sumadas a la prohibición de participar en la vida política, podrían justificar la reducción de la pena siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen. Sin embargo, la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión de perdón, que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo ius cogens de derecho internacional. ¿Por qué cito esto? Porque volvemos al punto: los derechos no son estándares. A mí siempre he pensado, cuando hablan de estándares, estándares tienen los productos. Estándares suena como hablando de comercio internacional. El computador cumple con el estándar de mercadeo. Los estándares se fabrican, se hacen. ¿Cómo podría pasar que ahora digan, en el caso colombiano, no, nunca hemos tenido un caso así, hacemos una sentencia nueva, fijamos un nuevo parámetro, unos nuevos estándares? Vuelvo al caso, díganle eso a la señora que le mataron a sus hijos. Nosotros no estamos hablando de estándares, la Procuraduría nunca está hablando de estándares, está hablando de lo justo, lo debido, los derechos de las personas, lo que es suyo, lo que no puede decidir por eso ni el magistrado de la Corte Constitucional, ni el magistrado de la Corte Interamericana, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco el pueblo votando en un referéndum, porque son suyos. Y respaldamos las sentencias de la Corte, que además no es que nos gusten o no nos gusten, sino que tenemos la obligación constitucional de cumplir, sino que respaldamos las sentencias de la Corte de la Corte Constitucional o de la Corte Interamericana, cuando consideramos que son justas, que garantizan los derechos. Y el tema de la persecución política del marco jurídico para la paz no se puede leer independientemente del resto del marco, que plantea la posibilidad de que esos pocos delitos que van a ser seleccionados, esas pocas personas que van a ser investigadas, juzgadas y sancionadas por sus máximos responsables, a esas personas se les puede suspender la pena a efectos de que participen en política. Y eso es impunidad. Y la humanidad se ha puesto de acuerdo
Así surgió el derecho internacional. La humanidad se puso de acuerdo en que hay conductas que no se pueden dejar en impunidad, porque eso compromete la paz, porque eso compromete que no, el derecho a la no repetición. Y Colombia, muy buena la exposición sobre la Constitución como un tratado de paz del 91, ¿en qué paz estamos en el año 2014? Bueno, creo que el problema fue que se equivocaron de notificación en la vestimenta. La mía era la corbata roja y la tuya la camisa de búhos. Pero quería simplemente cerrar con 4 comentarios también para ojalá ser muy breve. Antes de esos 4 que tienen que ver con participación política, uno corto porque la referencia siempre a la víctima, la vendedora de pan, es muy poderosa y casi siempre, digamos, es un argumento emocional que mueve mucho. Y yo diría, desde el inicio, siempre en el núcleo esencial del marco jurídico para la paz estuvo la mejor satisfacción de los derechos de las víctimas. Y la idea de que una promesa de investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos y que todos se vayan para la cárcel, lo que genera es impunidad de facto y desconfianza en el Estado. Porque yo le prometo a todas estas vendedoras de pan, sí, su caso individualmente considerado, se va a saber exactamente qué pasó y vamos a mandar a su perpetrador a la cárcel, y 8 años después de justicia y paz no tengo a esas personas todas en la cárcel, no los tengo a todos juzgados y mucho menos tengo verdad o porqués. Entonces realmente ahí digamos, es paradójico, y por eso nosotros hemos dicho, por primera vez vamos a decir la verdad y le vamos a decir a esa vendedora de pan, como le hemos dicho, le apostamos al reconocimiento de responsabilidad, le apostamos al juzgamiento de los máximos responsables, le apostamos a una verdad más amplia que explique los contextos, que explique los porqués, que le ayude a saber por qué fue en el marco de qué estrategia de estos grupos había una política que terminó en matar a estas personas, que si vamos a poder identificar al gatillero de cada una de estas personas, no, y no se lo vamos a prometer de manera falsa. 4 comentarios frente al tema de participación política rápida. Uno, creo que el doctor Rojas ya lo dijo de manera muy clara, realmente no existen límites internacionales a la participación en política de nadie. De hecho, cuando uno mira el derecho internacional, lo que encuentra son disposiciones de favorecer la participación política como elemento básico del fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, realmente la decisión de incluir o no el crimen de guerra era una decisión política, y de hecho si vuelven, como Carlos Castro dijo bien, a las discusiones, el artículo original que se radicó era solo la primera frase, y la incorporación de la prohibición de que participen en política los criminales de lesa humanidad quienes han cometido genocidio fue parte del debate político, y los argumentos fueron políticos, no de límites internacionales, sino decir si era conveniente o no, que es un debate absolutamente válido, pero no es un debate fundado en estándares internacionales. Diría simplemente ahí dos elementos críticos, y es cierto, porque compartimos eso y el marco lo ha dicho, que existe una obligación internacional de sancionar a los máximos responsables de crímenes internacionales, pero en ninguna parte dice que esa sanción es incompatible con la reintegración política y que no podemos abrir la caja de posibles sanciones que hagan viable la reintegración política al tiempo que la sanción. La carta de la fiscal, que ya lo han dicho muchos, es una carta de la fiscal que es la opinión de la fiscal, que no constituye de ninguna manera derecho internacional hasta tanto la Corte Penal Internacional en una sentencia no tome una decisión al respecto, y en todo caso insistiría que como todo el derecho internacional también es dúctil. La propia fiscal en su reciente informe del examen preliminar colombiano retiró todo lo que había dicho sobre que tenía que haber pena privativa de la libertad, y en cambio se limita en un párrafo a aplaudir la sentencia de la Corte Constitucional, que de ninguna manera exige que haya pena privativa de la libertad. Lo que dice es que en todo caso para máximos responsables no podrá haber suspensión total, pero no está aclarando ni de qué suspensión, ni de qué penas estamos hablando, ni de qué tipo de suspensiones. Segundo, la decisión de mantener el artículo 67 incólume que finalmente toma la Corte Constitucional, realmente nosotros creemos que es una decisión adecuada. En su momento la ponencia que se filtró era bien importante, yo creo, en consideraciones sobre cómo, creo que tiene que ver con lo que ambos Carlos han dicho, cómo podrían generarse incentivos perversos a que si entonces las personas no pueden confesar crímenes de lesa humanidad, no pueden participar en política, y si eso generaría o no un riesgo de cara a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación. Yo creo que ahí hay un argumento poderoso. Sin embargo, había un riesgo muy grande en abrir la participación política a quienes no son delincuentes políticos. Hay una discusión por hacer en este país pendiente, y es si los paramilitares eran o no delincuentes políticos. La Corte Suprema dijo que no, sobre la base de la atrocidad de los delitos,
pero yo creo que después de saber que tenía cooptado más del 30% del Congreso es difícil pensar que no tenían intereses políticos, pero esa es una discusión que tenemos que dar más adelante y por lo tanto ver si se reconfigura o no la politicidad del paramilitarismo para que participen en política. Obviamente discusión que hoy está cerrada, pero que habrá que ver si en el futuro abrimos, pero cosa distinta es abrir la participación política a cualquier delincuente ordinario, porque ahí sí la finalidad había sido completamente distinta, que ya era eliminar las inhabilidades de participación en política para que cualquier delincuente común cometiese el delito que hubiese cometido podía reintegrarse en política. Tercero, condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Creo que aquí hay algo que la Corte hizo muy bien, nosotros como gobierno de la intervención lo sugerimos, pero hay que ser francos en que del texto del artículo eso no se desprendía literalmente, y el del condicionamiento entre el artículo 67 y 66. Es decir, que sí hay una articulación y que la idea esencial de participar en la estrategia integral de satisfacción de los derechos de las víctimas está en el seno de la posibilidad de participar en política, y bueno, ya el doctor Rojas lo dijo muy claramente. Y cuarto y último, simplemente es un tema, planteo preguntas porque realmente es el tema más difícil, la interrelación entre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Creo que tenemos una oportunidad en Colombia de resolver o por lo menos aportar a uno de los problemas jurídicos en derecho internacional vigente más importante en este momento. De lo que yo conozco, no existe ninguna disposición que realmente aclare esta interrelación. Ha habido formas más fáciles de probar los crímenes de guerra, en tanto no se requiere el elemento de sistematicidad, y entonces yo pruebo la conducta individualmente considerada, pero cuando estamos en un umbral muy similar de que sea un crimen de guerra cometido de manera sistemática, cuando ambos son en contra de población civil y cuando ambos están en el contexto de un conflicto armado, pues evidentemente los traslapes son enormes. Yo diría, hay tres elementos donde podemos empezar a trabajar en diferenciaciones. Uno, quién lo comete. Cuando uno lee, realmente que hay grandes discusiones internacionales, esto no está saldado, pero cuando uno lee el concepto de Bassiouni, interpretativo del crimen de lesa humanidad, él insiste que cuando se habla de grupos armados que lo hayan cometido, se estaba refiriendo a grupos conniventes con el Estado. Es decir, que el crimen de lesa humanidad sería del Estado, de grupos conniventes, y que de ninguna manera, al menos en su momento, en el origen, estaba detrás de grupos rebeldes o que se opongan al Estado. Hay una pregunta gigante. Segundo, ¿contra quiénes? Evidentemente la tensión es cuando es contra población civil, y en qué contexto. Si era directamente personas que eran población civil porque no participaban en las hostilidades, pero estaban en el contexto mismo del conflicto armado, o si estamos hablando de población civil completamente externa al conflicto armado. Hay elementos, como digo, son preguntas, pero creo que va a ser donde más tendremos que aportar al derecho internacional. Perdón que yo sí me pasé el minuto entero. No, yo de verdad les agradezco mucho, creo que ha sido una discusión muy interesante. Yo sé que también este era mi dilema, pues evidentemente no vamos a tener espacio para las preguntas, pero los quiero invitar a lo siguiente.